Bueno, pues bienvenidos a esta sección de la cuenta atrás. Hoy tenemos una entrevista de altísimo nivel y cómo no podía ser en un día tan importante para nuestra comunidad valenciana, pues tener una persona, número uno, representante en la comunidad valenciana del gobierno, el delegado del gobierno en la comunidad valenciana, que es don Juan Carlos Moragues Ferrer. Y un saludo a doña Amparo, que casi siempre se le olvidan. Juan Carlos, bienvenido aquí a este programa, a Cuenta Atrás, en 12TV. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por recordar a mi madre Amparo Ferrer. Siempre normalmente con el Juan Carlos Moragues ya uno corta, y que eso no te sirve para rendir un homenaje a las sufridas y abnegadas madres que a todo el mundo reconocemos, admiramos y queremos. Homenaje no merecido, lo siguiente. Lo siguiente, o sea, no hay calificativo para poner en valor lo que hace una madre por uno. Sí, y en esto de la política, como hemos dicho, encima es que por alguna razón equivocada absolutamente, se suelen olvidar del apellido de la madre, ¿no? Salvo que el primer apellido sea poco reconocible, Rodríguez, Zapatero, que hablábamos antes y demás, pues te meten el segundo apellido, pero si no, la madre queda fuera, y en este caso no, a doña Amparo y a esa gran familia que habéis formado con esos 5 hermanos que tienes, pues un saludo desde aquí. Vamos a hablar de nuestra comunidad valenciana, Juan Carlos, vamos a hablar un poquito también de ti. Vamos a hablar. Naces en un año excepcional, magnífico, increíble, único. El mismo año que yo, ¿vale? Dejémoslo ahí. Buena cosecha. No vamos a decir el año porque aparentamos ser más jóvenes los dos, ¿sabes? Y así queda todo mucho mejor, pero 82, bueno. 83, ¿no? Más o menos. Yo pensaba que era el 84. El año del Mundial. Más o menos, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que un buenísimo año donde naces en Gandía. Gandía. Y bueno, pues cuando te empiezas a mover por Gandía, sin rumbo fijo, con un rumbo fijo a la hora de empezar a afrontar retos empresariales, incluso en la playa, en esos bares, ¿no? Ahí es donde empiezas. Y de pronto llega un día en el que te centras y dices, voy a estudiar, voy a dejar esto de los bares y voy a hacer primero ciencias económicas y empresariales, y luego con el tiempo, por si acaso se te había quedado corto lo de estudiar, te pones a estudiar también Derecho, que terminas un poquito más mayor, y luego un día ya te tuerces y te haces inspector de Hacienda, ¿no? Bueno, el orden cambia. Yo siempre, que de pequeñito he trabajado, y en ese sentido, pues mis hermanos mayores tenían una empresa profesional de auditoría, consultoría, y he colaborado con ellos desde el chico de los recados con 12, 13, 14 años hasta llevando ya contabilidades, peritajes judiciales y haciendo auditorías en plena época de carrera. O sea, yo empezaba la carrera o el curso, mejor dicho, en noviembre o diciembre, porque tenía que acabar muchas cosas, y también he trabajado pues en Gandía, en la playa de Gandía, que es muy turística, en pubs con amigos. Montamos también entre 4 amigos un pub que tenía jardín, que estaba muy bien, pero inicialmente aprobé la oposición de subinspector Ciencias Económicas y Empresariales, luego aprobé subinspector de Hacienda con 25 años, a partir de ahí aprobé inspector de Hacienda y luego Derecho. O sea, ese es el orden. ¿Nunca has tenido una conversación con un amigo que te diga, oye, lo de inspector de Hacienda no está muy bien visto? ¿No te lo habían dicho? No, lo que me han dicho muchas veces... ¿Te diste cuenta después? Hay un estereotipo de inspector de Hacienda, de persona gris, de números, aburrida, de persona fría, ¿no? En el sentido, con poco corazón, ¿no? Esa es la imagen que se tiene del estereotipo de inspector de Hacienda, y a mí me ha pasado que mucha gente me dice, oye, pues para ser de inspector de Hacienda eres majo, ¿eh? Eres simpático, eres agradable. Y oye, aquí cada uno hace su función y su papel y no deja de ser pues una profesión, ¿no? Juan Carlos, una curiosidad personal, y ahora ya entramos también un poquito más en la política. En aquel pub, ¿qué música se ponía? Bueno, poníamos un poquito de rock, y a veces con tonos ya un poquito más duros, tipo Ramones, The Cure y demás, pero sobre todo pop rock español. ¿Pero por ahí va tus gustos también, o era el pub el que obligaba? No, me gusta, eran mis gustos también. ¿Sí? Y aparte disfrutábamos, sí. ¿Y te viene bien el rock duro para tener alguna reunión política? El rock duro siempre viene bien. Era más un rock así, pues de aquella época, pues de los Loquillos, Rebeldes, Frontera y todos estos que había
había grupos españoles muy de moda, bueno, también había pues sus hombres G y alguno que otro más, también veraniego, ¿no? Porque estaba en Pas de la Playa de Gandía, y bueno, combinábamos varios estilos de música, pero eran movidos, ¿eh? No demos más detalles porque ya te estás yendo a unos años donde el 82-83 no pega mucho, ¿vale? O sea, como no nacimiento nuestro, creo decir. No ha colado, ¿no? Lo del Sí, 82. hombres G y demás creo que nos lleva un poquito más para atrás. ¿Están todavía los hombres G sonando? Sí, sí, bueno, sí, la verdad es que hay gente que no sabe retirarse. Vamos a ver, te vas hacia Tortosa, estás un añico allí, pasas en Barcelona y aquí lo incardino con toda la movida que hay ahora mismo. Tú cuando vives allí, que es que eso me lo han dicho más de uno y más de dos, que allí no se vive tanto este tipo de nacionalismo o a tanto en el día a día. Cuando viviste en aquella época, ¿olías algo de lo que está pasando hoy? Olí lo que se estaba sembrando en aquel momento. Yo en Cataluña estuve del año 96 al año 2001, o sea, 5 años, y donde lo que percibí lo voy a contar con una anécdota. Por ejemplo, yo tenía ahí compañeros funcionarios que igual eran cántabros, gallegos, andaluces, de otras comunidades autónomas que trabajábamos allí. ¿Por qué? Porque el funcionario catalán o la gente que quiere hacer oposiciones en Cataluña normalmente oposita a la Generalitat catalana, no tanto oposiciones del Estado. Y es una comunidad con mucha actividad económica donde requiere pues recursos humanos de Hacienda. Y a lo que voy, por ejemplo, tenía unos amigos cántabros que llevaban a su niña de 5 años, 6 años al colegio en Barcelona. Luego se los llevaban a ver a los abuelos cántabros y los abuelos no se podían comunicar con la niña. ¿Por qué? Porque la niña solo sabía hablar catalán y los abuelos no sabían hablar catalán. Y no podía haber comunicación entre unos abuelos y le decían a mis compañeros, ¿cómo puede ser eso? O sea, era imposible estudiar castellano en Cataluña, que es lo que precisamente quiso evitar la ley Wert. Y lo que había es un proceso de inmersión lingüística. O sea, aquí llegan los niños, les hacemos un adoctrinamiento en el sentido de lo que es la ideología e identificación de la nacionalidad catalana e inmersión lingüística donde solo estamos en un escenario donde se abre catalán. Y eso pues ha sido caldo de cultivo de la situación actual. Si a eso le añades una crisis económica y unos casos de corrupción que se quieren oscurecer a través de una cortina de humo que es el nacionalismo catalán y la bandera de la independencia, pues todo eso es la tormenta perfecta que hemos llegado hasta estarifos como las últimas elecciones plebiscitarias. Bueno, pues viajamos de Tortosa a Barcelona, de Barcelona. A ti te dijeron, oye, lo de inspector de Hacienda no está mal, no sé quién te lo dijo, pero bueno, no está mal visto, pero de político está muy bien y te metes en la política. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo te viene el otro amigo a decirte, venga, métete en política? Bueno, yo me voy de Barcelona a Madrid, de Madrid me vengo a Valencia, a la aduana de Valencia, y a partir de ahí me empiezo a mover en cargos de la administración pública de la agencia tributaria. Son cargos de libre designación, pero tienen un perfil muy técnico, o sea, ahí no progresas por pertenecer a un grupo político, porque en la agencia tributaria son por méritos o capacidad donde te van designando puestos. Y empiezo un poco a subir, entre comillas, y llego a administrador de Guillén de Castro, que es la oficina principal de la Comunidad Valenciana, la tercera de España, a dirigirla yo con 400 funcionarios y 1000 contribuyentes que entraban todos los días. Ahí me envían a delegado de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda de la provincia de Castellón, y estando en Castellón, Alberto Fabra me llama y quiero que seas consejero de Hacienda. Y yo, claro, me acuerdo el café que me tomé con el presidente de Anita proponiéndome ser consejero de Hacienda, le dije, oye, déjame digerirlo, pensarlo, porque fue una sorpresa para mí, y le pedí un día para pensármelo, mejor dicho, eran las 8 de la tarde de un viernes y le pedí hasta las 12 del día siguiente del sábado, y bueno, al final dije, es época de ser valientes, decidido, comprometido, yo tengo vocación de servicio público, quiero aportar mi granito de arena a una sociedad mejor, y acepté ese reto, ¿no?, tan exigente como consejero de Hacienda, finales del 2012. ¿Eres cafetero desde eso o por eso? ¿O era por antes? Yo titulé en una entrevista que mis primeros 20 días, yo entré un 10 de diciembre del 2012, mis primeros 20 días fueron de sufrimiento extremo. Califiqué yo mis inicios de consejero de Hacienda. ¿Por qué? Porque llegas a una Generalitat Valenciana que todo el mundo sabemos que en 2012 las estaba pasando canutas, por decirlo de forma clara, y donde había mucha dificultad, donde había muchos impagos, donde la deuda era muy alta, donde el país estaba en una situación también harto compleja, donde estábamos decreciendo, cada vez había más paro. Primavera valenciana, veníamos de la primavera valenciana en finales del 2012, una cierta protesta social. En definitiva era un escenario
para nada idóneo para entrar como consejero de Hacienda, y más en una Generalitat Valenciana con lo que todo eso supone, a punto de ser intervenido la Comunidad, España. Y bueno, eso me lo decía el otro día un político, adversario político, me dice, en el caso de los políticos la valentía se les presupone entrar en política, pero en tu caso está garantizada. Es decir, alguien que entra en finales del 2012 como consejero de Hacienda es un dubitado que es valiente. No sé si inconsciente, no, pero valiente sí. Pero ya en tu trayectoria personal, la que acabamos de ver y que los telespectadores han visto, los retos, nunca has tenido ningún tipo de miedo. Subinspección, la inspección, la agencia tributaria. ¿Tú te habrás dado cuenta que cuando trabajaba en la agencia tributaria y había gente hablando en un corrillo, tú llegabas y se callaban? Porque hay determinadas cosas que cuando llega el de la agencia tributaria, la gente se termina callando, pero tú seguías ahí. Y luego ni más ni menos que Hacienda. Y no ni más ni menos que en el momento en el que la economía iba como iba. Miedos ninguno, porque luego ya no solamente eso, estás de consejero en Hacienda y llega el problema de Serafín Castellanos, malísimo momento, un imputado y detenido, y ¿quién es el valiente que coge otra vez esas riendas? Vuelves a estar tú ahí otra vez. La verdad es que si analizas, siempre en aguas turbulentas, pero saliendo adelante, ¿no? Bueno, yo recuerdo que di el testigo de consejero de Hacienda, muy a mi pesar y por voluntad popular, que evidentemente pues siempre tiene la razón, un 30 de junio, y pensé, pues bueno, ahora estoy en Cortes Valencianas, porque fui como número 3 por la lista de la provincia de Valencia, que también para mí fue sorprendente, solo por detrás de Alberto Fabra y Rita Barberá, el número 3. Estaba en Cortes y digo, bueno, voy a tener el verano ya a centrarme en Cortes, en el Parlamento Autonómico. Eso fue el día 30 de junio que le di el testigo al nuevo consejero de Hacienda. El día 2 de julio, 2 días después, me estaba llamando la vicepresidenta del gobierno para ser delegado de gobierno. O sea, lo que esperaba yo un verano normal por primera vez en muchísimos años, hizo que fuese todo lo contrario. Y a partir de ahí, el 3 de julio se me nombró en Consejo de Ministros y adelante, a intentar pues marcar un estilo particular a la figura del delegado de gobierno, y en un periodo pues evidentemente de julio, con unas elecciones generales el 20 de diciembre, tenía yo con mucho trabajo por delante. De hecho, ni me he ido de vacaciones ni nada. ¿Tienes sensación de bombero? ¿De apagar fuegos? No, delegado de gobierno es muy diferente a consejero de Hacienda, es totalmente distinto porque no gestionas como consejero de Hacienda, es mucho más político el puesto de delegado, porque consejero de Hacienda... Explícaselo un poquito, porque los espectadores vamos a ser un poco pedagógicos, sí, que me consta porque también eres profesor, has sido profesor de máster y pedagogía también sabes. Delegado de gobierno, estas cosas que a lo mejor la gente no lo coloca muy bien, que es una especie de puente entre el gobierno y la comunidad, ¿cómo se explica esto a la gente, tu puesto de trabajo? Sí, delegado de gobierno viene de los antiguos gobernadores civiles, y hay gente que me llama, no sé si de broma o en serio, gobernador civil. Se asocia muchas veces el delegado de gobierno, el estereotipo que se tiene, o la idea, yo creo, muy asociada a Guardia Civil, Policía Nacional e incendios, para resumirlo de forma clara, siempre, o manifestaciones, siempre ahí está el delegado de gobierno, pero no se tiene una faceta de delegado de gobierno en otros ámbitos de gobierno o de decisiones por parte de la Administración General del Estado, que es a la que represento. Y también el delegado de gobierno se concibe como una persona que llaman desde Madrid, la ponen en la Comunidad Valenciana un poco para que controle qué pasa en la Comunidad Valenciana y que lo contemos a Madrid, ¿no? Entonces mi percepción del delegado de gobierno es muy distinta. En primer lugar, yo soy una persona que trabaja por y para la Comunidad Valenciana, para Valencia, Castellón y Alicante, porque si trabajo por y para la Comunidad Valenciana, trabajo por y para España. O sea, tengo una primera concepción muy, como si dijésemos, regionalista o autonómica, ¿no? Por decirlo de esa forma. Segundo, quiero darle un estilo a la delegación de gobierno que lo pongo como ejemplo el primer acto al que fui. El primer acto al que fui a un centro de distribución y almacenamiento de alimentos con Cruz Roja. Mi primer acto fue con Cruz Roja Española. Y de hecho tengo un desayuno ahora mismo de estos informativos que hay y me presenta Cruz Roja Española. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quiero darle un enfoque social, cercano, próximo. Esta semana he estado jugando un partido de fútbol, Guardia Civil contra gitanos. He jugado media parte con los gitanos y media parte con la Guardia... Pero porque ninguno te quería. Tú me dudas, ¿con quién voy? De forma natural iría con la Guardia Civil por ser delegado de gobierno, aunque con los gitanos también los quiero mucho y me llevo fenomenal con don Francisco. Pero a lo mejor el fútbol no es lo tuyo, ¿no? Bueno, y fue divertido. Lo que quiero decir es, quiero darle un enfoque en ese sentido. Y también, pues, servir para
poner en valor lo que hace el gobierno de España, ¿no? Que está haciendo mucho para la Comunidad Valenciana y muchas veces no se cuenta bien. Evidentemente todos queremos más y nos quejamos y podía hacer más el gobierno, pero lo hemos pasado muy mal en estos años y ahora mismo también hay que reconocer que gracias al gobierno de España la situación económica es muchísimo mejor. Entonces, también como consejero de Hacienda, pongo otro ejemplo, intentando hacer una labor pedagógica, ¿no? Que comentaba anteriormente. Yo como consejero gestionaba 18.000 millones de euros de presupuesto. Y ahora no tienes presupuesto. Ahora no tengo presupuesto, porque el presupuesto es general del Estado. ¿Cómo se hace Entonces eso? también haces mucho de portavoz del gobierno y para eso necesitas estar muy informado de lo que pasa. Es más exigente, atiendes mucho más a medios de comunicación, porque ahora estoy yo solo, porque ahora yo voy a los actos y siempre estoy con Ximo Puig, con Morera. Yo soy la tercera autoridad de la Comunidad Valenciana, por detrás de presidente de la Generalitat y presidente de Corts, estás pues con los alcaldes. En definitiva, estás rodeado de políticos de signo contrario. Porque ha habido un vuelco tal que prácticamente hay pocos alcaldes o representantes del Partido Popular. Y entonces lo que haces es, pues bueno, un poquito también realzar los valores o los principios de lo que es el programa y el proyecto de estabilidad, de prosperidad y futuro que representa el partido. Eso hay que reconocértelo. Llevas poco tiempo, llevas desde el mes de julio y la verdad es que en este poco tiempo hemos visto, a pesar de que, bueno, como decías antes, un señor inspector de Hacienda, un consejero de Hacienda, pues tendría que ser ese señor ahí estirado que, bueno, pues no es tan accesible, te hemos visto muy accesible. Es grato siempre estar contigo, has estado ya en alguna ocasión aquí y hoy también conmigo, hemos estado hablando antes de empezar y es muy grato. Y comunicas bien. ¿Era necesario esto de la comunicación? ¿Los anteriores que se equivocaron en ese punto o es que tú eres muy bueno? No soy muy bueno, intento ser humilde, cercano y próximo. Yo sobre todo es mi percepción de lo que tiene que ser un político y ahora diré de la concepción de lo que tiene que ser un delegado de gobierno. De político nosotros, yo soy una persona más, quiero decir, porque es verdad que yo intento ponerme en la piel de la ciudadanía, hablo con muchísima gente y me dicen, menos tú, el resto de políticos, eso es un comentario que me hacen mucho. Eso evidentemente son amigos y que me quieren mucho, pero a veces nos da la sensación que los políticos somos marcianos. Somos extraterrestres, estamos en nuestra burbuja, es una gran obra de teatro que nosotros no lo guisamos y no lo comemos. Y en definitiva, la gente no percibe el sacrificio y el esfuerzo que es estar en política, económico, de conciliación de la vida personal y familiar, de carga de trabajo, de exigencia, de crítica política. En definitiva, es un puesto muy duro, pero también es muy satisfactorio y gratificante porque tomas decisiones que influyen en la gente de forma directa. O sea, tocas temas de un calado y una enjundia que ninguna experiencia en sector privado o en otra administración te puede servir. Y mi concepción de delegado de gobierno. Delegado de gobierno no deja de ser alguien que cuenta lo que está haciendo el gobierno de España, es una labor, pongámosle, comercializadora, podemos definirla así para que me entienda la gente. No está bien definido, pero yo creo que es bastante gráfico, ¿no? Y también eres un portavoz, porque aquí tiene que haber una voz territorial del gobierno de España que explique y cuente y que responda a lo que los medios de comunicación pues requieren sobre la actuación del gobierno de España desde un enfoque, como decía, autonómico, en este caso Comunidad Valenciana, y eso hace que tengas que tener mucha visibilidad y presencia. Se une también que antes el delegado de gobierno convivía con Comunidad Autónoma, gobierno del PP, y todos los ayuntamientos, o la mayoría, gobierno del PP, con lo cual la delegación de gobierno tenía un papel más secundario, pero es que ahora mismo, como institución gobernada por el Partido Popular, solo está el gobierno y en Alicante y Castellón las presidentes de diputaciones. El resto de instituciones ya han dejado de estar en manos del PP y eso hace que mi visibilidad o mi presencia sea mayor. O sea, yo concibo que este es un puesto mucho más político. ¿Por qué? Porque tienes que hacer política, explicar, hacer pedagogía, pero cuando hablo de hacer política lo hablo en sentido positivo y favorable, que es pues esa labor de comunicación, y para eso tienes que estar todos los días explicando, haciendo actos, teniendo visibilidad, y es lo que concibo yo como delegado de gobierno y lo que intento hacer, dicho con mis errores, mis defectos y con toda la humildad. Hablábamos antes de Amparo, de la jefa, y ¿tu mujer es también Amparo? No. No, ¿cómo se llama tu mujer?
¿Tu mujer cómo se llama? Manuela. Manuela. Ella es la sufridora de que tú estés en Sí. tantos sitios en este momento, y esos dos pequeños que tienes también en casa, porque la verdad es que es un no parar, ¿no? Esto es un estar constantemente, bueno, pues eso, intentando comunicar, que es lo que mencionabas. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se concilia eso familiarmente? Yo siempre he dicho que lo peor son la mujer, pero sobre todo los niños. Yo cuando entré en política, mis niños, son Alberto y Jorge, tenían 4 y 2 años. Entonces, claro, ahora mismo pues ya van para 9 el mayor y ahora va a cumplir el pequeño 7, el 7 de noviembre. Son años donde la exigencia es mucho, porque llegas muy tarde a casa, te vas muy pronto, fin de semana también estás ocupado, viajando continuamente. Yo, por ejemplo, en un mes, todos los meses hago una media de 10.000 kilómetros solo moviéndome en Comunidad Valenciana, que le podía añadir los viajes a Madrid. 10.000 kilómetros en un mes. Y no tenéis kilometraje, ¿no? No tenemos. Y el coche 360.000 tiene ya, pero bueno, tiene que llegar mínimo a 500.000. Yo les he dicho que el coche no lo cambiamos. Lo que quiero decir, y claro, tú llegas por la noche, están durmiendo y se te cae el alma a los pies. El poco tiempo que estoy libre, intento estar con los niños y compensarles con calidad. Y son años que no recuperas, porque yo cómo voy a recuperar, por ejemplo, de 4 años a 7 o de 6 a 9, eso no lo recupero, o sea, eso es el mayor sacrificio con diferencia. Vamos a ver ese talante. Tú llegas a la delegación del gobierno y leo: espíritu de consenso, trabajar de forma conjunta con el Consell. ¿Esto era una intención o es una realidad? Es una intención y es lo que tenemos que hacer. Yo creo que la gente, la ciudadanía, está harta de ver a los políticos pelearnos y siempre luchar el tú más y no sé, determinados tópicos que utilizamos que al final nos están viendo y están percibiendo como que somos algo ajenos a ellos, no se identifican con nosotros. El objetivo es el mismo, que es que al ciudadano de a pie le vaya mejor. Ese es el objetivo que tenemos todas las fuerzas políticas. Y está claro que hay diferentes alternativas o posiciones ideológicas. Hay gente que, oye, mira, esto de los colegios concertados, no creo en ello. No creo en los colegios concertados porque todo tiene que ser público, porque la colaboración público-privada no debería existir. Oye, pues fenomenal. Oye, pues la economía de mercado, que haya más intervencionismo, tiene que estar ahí el gobierno ahí todos los días diciendo haz esto o haz lo otro. Son concepciones distintas, ¿no? Entonces lo que hay que explicar son nuestras diferencias ideológicas. Hay gente que eso de poner la bandera de España en el balcón de un ayuntamiento como que no va con ellos, ¿no? Esto España y tal, eso de la Constitución, todo el rey, la foto del rey, vamos a quitarla. Quiero decir que tenemos que poner encima de la mesa las diferencias ideológicas y de proyectos políticos que tenemos entre todos, pero partiendo de una lealtad institucional. Yo represento al gobierno de España, yo se lo dije al presidente Puig mi día de mi toma de posesión, que estuvo ahí presente. Siempre me vas a tener como un aliado con lealtad institucional, buscando acuerdos y consensos y trabajando por y para la Comunidad Valenciana, porque ese es nuestro objetivo. Y la mano tendida, y lo titulé Puentes y no trincheras. Pero evidentemente siempre desde nuestra posición ideológica, defendiendo en lo que creemos. En una pequeña referencia que has hecho y que quería profundizar ya desde antes, has hecho una circular. Has hecho una circular dirigida a todos los municipios para que la bandera española esté en el sitio adecuado, para que la imagen del rey esté en el sitio adecuado y para si el himno nacional se tiene que hacer, se tiene que hacer. Me preocupa que sea necesaria que se haga una circular. ¿Es necesario por alguna razón o solamente es aviso a navegantes o hay nombre y apellidos que ponerle a ese incumplimiento de la ley? Hay nombre y apellidos. Vamos a ver, la sociedad valenciana de Castellón, Alicante y Valencia nos sentimos, no porque lo diga yo, sino porque hay encuestas al respecto, nos sentimos valencianos y españoles. O sea, aquí no hay un problema de identidad nacionalista separatista en Comunidad Valenciana, como sí que existe en Cataluña, que comentamos anteriormente. Y entonces, como nos sentimos valencianos y españoles, tenemos nuestra simbología. Nos ponemos al lado de la bandera de España y de la bandera de la Comunidad Valenciana, y nadie ha discutido ni ha debatido si tenía que estar las dos banderas, Comunidad Valenciana y lo que es la de España, y nadie ha discutido que nuestra bandera de Comunidad Valenciana es la señera, ni incluso nadie discute que nuestro nombre de comunidad es Comunidad Valenciana, aunque el resto de partidos son de País Valencià o Compromís, con una afinidad con la idea del nacionalismo relacionado con el concepto de països catalans. Y
Nadie discutía si la banda de música tenía que tocar el himno de España, ni si estaba la foto del rey, ni si estaba la bandera fuera o dentro del ayuntamiento. No había debate, no había polémica, había normalidad, sosiego, tranquilidad, y de repente hay unas elecciones autonómicas y locales. Y fruto de esos cambios de gobierno empezamos ya a ver que se quita la bandera de España de determinados fachadas de ayuntamientos. Le preguntan a la vicepresidenta del Consell, representante de toda la sociedad valenciana, y dice que están en la lavandería. Bueno, buena contestación. No está la bandera de España. Es decir, hay una idea de desprecio a la simbología constitucional, que es que estas leyes no tenemos que cumplirlas. Oye, ¿creemos en la democracia o no? Yo como lo que estudia, como concibo la democracia, hay una soberanía popular que elige a unos representantes que aprueban unas leyes y esas leyes son de obligado cumplimiento. No, decía el Consejo de Educación, no, esta ley ahora no la voy a aplicar, a la 11, ¿para qué? Vamos a apelar a la desobediencia civil, a la, evidentemente, el lema de incumplir las leyes, ¿no? En este sentido, a la insubordinación o insumisión legal. Mira, señores, esto es serio, esto son responsables, estamos en una democracia y las leyes se tienen que cumplir, y tenemos una simbología, y tenemos una constitución, y tenemos que respetarla, y no le podemos poner en un brete a las sociedades musicales que vinieron a preguntarme porque había alcaldes que les decían que no tocasen el himno de España en las procesiones, y nos metemos con el debate de si los representantes políticos tenemos que ir a las procesiones o no, independientemente de cuestiones religiosas. Estamos hablando de costumbres, de tradiciones, y eso se está incumpliendo en bastantes municipios de la Comunidad Valenciana, lo que es el cumplimiento de la ley y la normativa en materia de simbología. Y lo que he hecho es un recordatorio a los 542 ayuntamientos muy sencillo. Mire, aquí está la ley y se tiene que cumplir, y usted es un representante público que su primera función, aparte de la representativa, es hacer velar el cumplimiento de la ley. Y eso es lo que hemos hecho. Si no lo hacen, ¿también estarás ahí? Claro que estaré ahí. Yo, como responsable político que soy, no puedo mirar a otra parte si un responsable público incumple la ley. Es mi cometido hacer velar y sobre todo defender el Estado de Derecho, que es nuestra norma básica de convivencia. Otro tema, un tema en el que creo que también estáis en consonancia casi todo el mundo, pero todavía nos tenéis que explicar si estáis todos de acuerdo cómo se hace con respecto a la financiación de la Comunidad Valenciana. Todo el mundo está de acuerdo de que esto no está bien, que no está bien realizado, pero quizás hay diferencias en el cómo y cuándo. ¿Puede ser, Juan Carlos? Yo llego en diciembre, como decía anteriormente, del 2012, la Consejería de Hacienda, y ahí nadie hablaba del sistema de financiación. Si podemos coger la hemeroteca y tirar para atrás. Y yo y el presidente Fabra llama a un grupo de expertos del SCORS y le dice: mira, cuando llegas a un sitio, lo primero que haces es una auditoría, a ver cómo está esto, a ver qué pasa, qué sucede, y llamo al SCORS, un representante de cada grupo político, y les pedimos un informe para que analicen el por qué la Comunidad Valenciana estaba con esas cifras de deuda y de déficit, porque todo el mundo decía que era por despilfarro, por deuda, por mala gestión, que éramos malos gestores, y llegan los expertos del SCORS, de los grupos políticos, y dicen que tenemos un problema de ingresos, que no de gastos, que somos eficientes y que tenemos una infrafinanciación, es decir, los ingresos que recibimos del Estado no cubren las competencias básicas transferidas, que son sanidad, educación y bienestar social. Luego, el presidente Fabra, como no tenía bastante con el informe del SCORS, llama a los Llame Primer, que hace un informe que dicen lo mismo. Y el ministro de Hacienda, como tampoco tenía bastante con nuestros informes que le presentamos, hace una publicación de las balanzas fiscales, donde somos una de las pocas comunidades autónomas que damos más que aportamos, y también se hacen informes por diferentes organismos como el IBIE, FEDEA y demás. Y todo el mundo estamos de acuerdo en 2013 de que estamos mal financiados, y a través del Grupo Parlamentario Popular del SCORS pedimos al resto de grupos políticos que se junten a nosotros para pedir de forma conjunta, al lado de la sociedad civil, un cambio del modelo de financiación. Respuesta: el PSOE, bueno, PSPV, Partido Socialista País Valencià, se abstiene, y Compromís vota en contra. Es decir, nos dan la espalda cuando pedimos unidad en la reclamación de un cambio del modelo, siendo el gobierno de España del mismo partido político que el nuestro. Que a mí me gustaría ver si el presidente haría lo mismo que hicimos nosotros, si el signo político, ojalá que no, fuese el mismo en Madrid. Pero si no se hizo, Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Que no era el momento? No, que el resto de grupos políticos... No, cuando el gobierno de España recibe esa reclamación de su propio partido desde la Comunidad Valenciana, al final se dice: ahora no puede ser, que no podemos, o algo así. No, entonces lo que hacemos es, en 2013, esa labor de concienciación, y en 2014 es cuando nos ponemos en el proceso de negociación, sabiendo que el actual modelo
eso hay que recordarlo continuamente, lo aprobó el Partido Socialista. Es decir, el modelo y votó en contra el PP. Lo digo porque, claro, como Chimo Puig habla de que hay que cambiar el modelo de financiación, pues mire usted, hay que cambiar el modelo que usted aprobó, Pedro Sánchez votó a favor, la Consejería de Sanidad actual votó a favor y Mariano Rajoy votó en contra del actual modelo que perjudica a la Comunidad Valenciana. Lo digo para tener un poco de perspectiva. Y el compromiso de cambiar el modelo fue del propio presidente Rajoy el sábado pasado en Valencia, y mientras tanto dice, mira, mientras vamos negociando el cambio del modelo, ahí tenéis 28.000 millones de euros para garantizar los servicios, para que los hospitales estén ahí, los colegios, las universidades, los centros de mayores, la discapacidad. Y mira, una cosa, como estáis con dificultades por culpa de un mal modelo de financiación que aprobó el gobierno socialista, os vamos a perdonar los intereses, porque los intereses de la Comunidad Valenciana los paga el gobierno de España. Imagínese usted la hipoteca, que los intereses no pagasen los intereses porque los pagase el gobierno de España, y encima el principal, que es la amortización, también lo atiende el gobierno de España. Ahora mismo los intereses de la Comunidad Valenciana los pagan el gobierno de España, y ha inyectado 28.000 millones de euros el gobierno de España en la Comunidad Valenciana para atender los servicios básicos. Y encima, para el año 2016, el nuevo gobierno va a tener 1.600 millones de euros más de financiación, 1.000 millones más de caja, que corresponden al 2014, me corresponden a mí como consejero de Hacienda, y lo va a recibir el actual gobierno, pero lo que es importante es que lo va a recibir la sociedad valenciana, y encima un ahorro de intereses que vamos a pasar de pagar intereses en 2014 1.200 millones de euros a pagar intereses en 2016 200. 1.000 millones de 2014 a 2016 y 1.000 millones más de ingresos, es un 2% del PIB, 1.000 y 1.000. De ingresos en Comunidad Valenciana, y eso es lo que ha hecho el gobierno de España. Y con su experiencia como conseller de Hacienda, ¿con este capital se puede gobernar mucho mejor, o esas referencias que hacen los cajones están vacíos, aquí no tenemos absolutamente nada, no podemos hacer nada de lo que nuestro programa estaba planteado, es real? La situación es muchísimo mejor que la que sufrimos el anterior gobierno autonómica. ¿Por qué? Porque este año solo, en 2015, hay un ahorro de intereses de 750 millones de euros. Tienen 750 millones de euros más que el año pasado, porque los intereses los paga el gobierno de España. Y encima la recaudación estaba creciendo, éramos la tercera comunidad autónoma donde más crecía la recaudación, tienen más ingresos derivados de la recaudación. Y además, a eso hay que añadirle que si, por ejemplo, tenemos un vencimiento de un préstamo de un banco nacional, imagínense, un vencimiento de Santander, BBVA, CaixaBank, Can Sabadell, pues antes teníamos que negociar con el banco, ¿no? Y nos pedía intereses y demás. Ahora lo paga, el vencimiento lo paga el gobierno de España. Y en vez de deberle al BBVA, le debes al gobierno de España, encima no te pide intereses por esa deuda. No hay que negociar nada este año. Y además, si tienes deuda con proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica te la cubre a tipo cero. Es decir, yo le doy el dinero, paga a sus proveedores y no le voy a pedir intereses por ello. O sea, la situación ahora mismo es de comodidad, no tienes que discutir con ningún banco. Pues no he estado yo haciendo operaciones de reestructuración financiera estos años. Lo que pasa es que el nuevo gobierno está instalado en dos dinámicas. Una, oposición, claro, tú llevas 20 años de oposición, llegas a un gobierno complejo y delicado y difícil, y sigues con el disco de oposición. Entonces son oposición de la oposición, que es del anterior gobierno, oposición del anterior gobierno o oposición del gobierno de España. Claro, como yo estoy con el vestido de oposición, me cuesta cambiarme el traje y ponerme el de gobierno. No, pero algún momento, ya han pasado 100 días, habrá algún momento que cambiarnos el mono, ¿no? Es que soy gobierno y tengo que tomar decisiones y tengo que decidir y tengo que gestionar. Pero es que a eso le añades que estamos instalados en una queja y protesta continua, o sea, un lloro como si dijésemos continuado, estamos en estado plañidero, ¿no? Siempre estamos protestando, llorando. Es que esto es serio, que decir aquí, remangarse y trabajar. Pero en ese escenario que has planteado, ese consenso, ese intento de pacto, de diálogo y demás, ¿es a veces complicado o es mucho más fácil de lo que parece? Esto es como los deportistas en el fútbol, que cuando salen son amigos, se dan la mano y no hay ningún tipo de problema, o la idea inicial de tu inicio de actuación como delegado de ese consenso te está costando. Ese pacto de financiación llegamos en 2013, lo intentamos y no quisieron, el resto de grupos políticos nos dieron la espalda. Ahora viene Chimo Puig y dice, quiero un pacto. Y llega el PP y dice, de acuerdo.
Vale, no quisiste en 2013. El modelo de financiación lo has aprobado tú. El Gobierno de España ha tomado decisiones que han aliviado la situación financiera de la Comunidad Valenciana y han paliado los efectos que esa situación tenían. Pero tú ahora pides reconocimiento o proclamación de todos los partidos políticos de cambio del modelo. Y yo, por coherencia y por responsabilidad y por altura de miras, voy a estar ahí. Y le hemos dado el apoyo en ese acto de Ximo Puig, ha tenido la iniciativa. O sea, imagínense, a nosotros nos negaron esa unión, ese consenso, no lo quisieron, y cuando nos lo han pedido a nosotros, hemos estado a la altura, hemos sido generosos, porque para nosotros lo principal, por encima de las sillas políticas, es la sociedad valenciana y defender lo que le preocupa a la sociedad y a la Comunidad Valenciana. Juan Carlos, otro punto de consenso que a mí por lo menos me ha parecido en esa lectura interesante de tu periplo, en el poco tiempo que llevas, pero intenso, es ese consenso que inicialmente, por lo menos así parecía, con respecto a los refugiados. Hay alguna cuestión diferente sobre dónde, cómo, si realmente estamos tratando de reflotar de alguna manera el puerto de Valencia, si es el sitio más adecuado en un sitio o en otro. Parece de alguna manera también que eso, bueno, un poquito va por modas, porque ahora, desgraciadamente para ellos, lo de los refugiados ahora ya no está en los telediarios con tanta asiduidad. Ese consenso también ha sido fácil, por lo menos te he visto que con el Consell pues sí que ha habido bastante buen feeling a la hora de intentar ayudar a esos refugiados que van a venir. El tema de refugiados es un problema a nivel internacional, no es una cuestión regional de la Comunidad Valenciana, y a veces en estos temas tan complejos y sensibles parece que hagamos los políticos una carrera para parecer más solidarios, ¿eh? Es como nos queremos adelantar, desmarcar, ir por libre, porque que nos cuelguen a todos el San Benito, el estigma de solidarios. Y esto requiere consenso. Ayer mismo estaba el embajador de Croacia hablando en un acto en Valencia de la existencia de 100.000 refugiados sirios en Croacia, que eso representaba el equivalente a 1 millón para España por población. Grecia e Italia han recibido prácticamente la mayoría de refugiados, y la regla internacional es que el primer país de acogida es el que tiene que dar asilo o protección internacional. Evidentemente ellos no pueden absorber, hay una crisis humanitaria continua, Turquía ha abierto las fronteras. Lo que no podemos es la Comunidad Valenciana ir por libre, es lo único que he pedido, y eso requiere coordinación. ¿Por qué? Porque los medios de transporte ahora tenemos que traer de Grecia y de Italia, tienen que ser estos países los que digan qué medios de transporte y cuándo tienen que venir aquí. La expectativa es que antes de que acabe el año, en breves fechas, empiecen a llegar los primeros refugiados recolocados de Grecia e Italia, porque hay otros refugiados donde continuamente también se les está dando protección internacional. Y no se puede hacer demagogia con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando viene un refugiado aquí, ese refugiado es como un español más. Tiene estatuto de asiliado. Y un español se le tiene que dar primero protección social, residencia, integración social, laboral, formación, laboral, idioma. Y luego, una vez ya tienes esa cobertura de servicios básicos y fundamentales, esa labor educativa, formativa, de integración sociológica, psicológica y demás, tienes que integrarlo en el mercado laboral. Entonces, quiero decir, claro, no es recibirlos, acogerlos y ya está, no es darle la mano al primer sirio que venga y, oye, ya a partir de ahí ya me desentiendo. No, quien piense eso no. Aquí y requiere una labor de mucha coordinación. Lo que está haciendo el Gobierno de España es, ahora ha pedido que las comunidades autónomas digan qué recursos disponibles tienen, ahora tiene que enviar una plantilla y una aplicación informática, en definitiva hay unos tiempos y un procedimiento. Tú eres un tío joven. Claro, joven, lógicamente. Somos del mismo año. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? Claro que eres joven. Cuando seas mayor, dentro de la política, ¿qué te gustaría ser? Y no me digas lo que me digan los demás. Bueno, pues dime lo que quieras, pero quiero decir, hay una respuesta de, bueno, lo que el partido me diga y demás. Pero uno tiene, o no, a lo mejor, porque tampoco tenía lo de inspector de Hacienda como en la cabeza, como hemos hablado, y surgió por lo que surgió, pero no tiene una meta determinada, representar, yo que sé, a tu comunidad, algo más allá, en las Cortes, o realmente estás a lo que te digan. Yo a veces hago contestaciones pedagógicas y me meto en problemas sin querer, y me explico. Por ejemplo, cuando me hacen esta pregunta, yo siempre hago la siguiente explicación. Yo concibo la política como algo temporal y vocacional. Temporal porque yo tengo lo mío, yo soy inspector de Hacienda, en un momento dado se cruza Alberto Fabra por medio y me veo de conseller y ahora delegado de gobierno.
pero no tengo ningún problema en cuando sea procedente volverme a lo mío. O sea, lo concibo como algo temporal. Tú no puedes perpetuarte en política porque entiendo que es tan exigente, es tanto el sacrificio y el esfuerzo y el ritmo de trabajo que creo que no rindes muchos años seguidos, porque claro, aquí tienes que estar al 100%, si no, no estés en política, para estar cómodo y a gusto, es mi percepción de la política. Vocacional, porque aquí estás trabajando por el interés general, por el interés público, y en este sentido eso requiere un componente vocacional, te lo tienes que creer, ¿no? En lo público, ¿no? Y luego también, en un momento dado, pues siempre se dice, bueno, y usted tiene aspiraciones porque ha tenido mucha visibilidad como delegado de gobierno, para ir al Congreso, para seguir delegado de gobierno. Yo siempre digo que donde resulte útil, ahí estaré. Me dicen, no, pues eso es que te estás postulando. No, no. Yo no tengo ningún problema dentro de 3 meses irme a mi plaza de inspector. Y si entiende el presidente Rajoy que soy útil de delegado de gobierno, fenomenal, es un puesto enriquecedor, diverso. Si no, pues no sigo delegado de gobierno. En este sentido, no digo a disposición del partido, pero sí que digo a disposición de donde entienda el presidente de gobierno que puedo resultar útil. Explícanos un poquito, porque hemos oído hace poco a Cospedal decir de Isabel Bonín, con la que hemos estado, y también es una persona directa y clara en sus explicaciones, y señalarla como la posible próxima presidenta de la Comunidad Valenciana. ¿Eso ya está hecho así o hay que decidir y dentro de esas quinielas podría estar Juan Carlos? No hay ninguna quinielas. Vamos a ver, la presidenta ahora mismo regional es Isabel Bonig, y es una presidenta, una persona con firmeza, con claridad, con convicción, con fortaleza, que hace un trabajo de puertas para adentro fabuloso, estupendo, uniendo el partido, motivándolo. Y en este sentido lo que también no podemos olvidar es que hay unas elecciones generales por medio, luego hay un Congreso Nacional, y una vez pasen las elecciones generales del Congreso Nacional habrá un Congreso Regional que tendrá que convalidar, por alguna forma, la candidatura de Isabel Bonig. Yo lo único que digo al respecto es que nadie piense en política un año más allá, porque es que como vivo tanto la política y cambia tanto en el corto plazo, que quien aquel está pensando, yo en el Congreso Regional de junio del 2016, no, oye, no pienses en junio del 2016, piensa en que tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, que el país se juega mucho, que el Partido Popular también se juega mucho, hemos tenido resultados electorales con mucho desgaste en los últimos, es algo obvio, hemos perdido muchas instituciones, solo nos queda principalmente el Gobierno de España, y luego habrá que ver cómo sale de esas elecciones generales el partido, y en este sentido, pues lo que tenemos que mirar es siempre por el bien de España y tener una mirada alta y amplia y perspectiva, y no ir más allá, ¿no? No sé si te suena una frase, dice, soy europeo porque soy español. No sé si te suena esa frase, ¿te identificas también con ella? Evidentemente. Yo creo que tenemos una percepción. Yo a veces he ido a Bruselas en mi condición de conseller, como delegado todavía no he ido, y en Bruselas se reparte un dinero equivalente al PIB de España. O sea, hay unos planes de 7 años, ahora estamos en el 2014-2020, espectaculares. Yo siempre he dicho que la Comunidad Valenciana tiene que tener más capacidad de influencia en Madrid y también en Bruselas, ojo, porque grandes decisiones y cada vez más se adoptan desde Bruselas, y con los idiomas no los condonamos mucho, con que Bruselas está muy lejos, que Bruselas hace muy mal tiempo y demás, y que aquí se está también, ¿no? un sevillano que se vino aquí y se quedó, ¿eh? Como que nos da pereza no ir para allá, que allí no, y de hecho en las elecciones europeas la gente no se identificaba, no veía una relación directa entre las decisiones de Bruselas y su bienestar y su futuro, ¿no? Pues bueno, se adoptan decisiones en materia de fiscalidad, de agricultura, de todo tipo de seguridad, de inmigración a nivel europeo, y en este sentido tenemos que sentirnos el sentimiento europeo. Yo siempre celebraba el Día de Europa, ¿no? Y siempre reclamaba que Europa se construyó como una idea, como espacio de libertad y de seguridad, y era como una respuesta a la Guerra Fría, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y es un espacio político donde se quiere tener un escenario, como decía, de libertad y seguridad. Son unos valores cívicos, políticos, en definitiva democráticos, que tenemos que velar, y a partir de ahí nos tenemos que creerlo a la ciudadanía europea, ¿no? Porque yendo todos juntos nos irá mejor, y en este sentido no concibo que haya actitudes separatistas, cuando precisamente lo que estamos haciendo ahora es unirnos cada vez más, y con ellos sabiendo y teniendo la certeza que somos más fuertes y que el futuro será mucho mejor unidos que desunidos o divididos.
lo ha dicho, bueno, esa frase, por si acaso alguno no la había escuchado, es de Su Majestad el Rey, pero Hollande también ha dicho en esa misma dirección. Angela Merkel, la tan criticada Angela Merkel, también le ha dicho. Hay gente que tiene, recibiendo tanto mensaje desde Obama, desde tanto, hay gente que tiene problemas de oído. Hay que recordarlo. A veces lo que pasa en política, mi experiencia, es que lo dices una vez y no acaba de calar el mensaje, lo dices 2 veces, pero cuando lo dices ya 20 veces empiezan a la gente a asimilarlo, ¿no? Y tenemos que coger conciencia. Y el concepto europeísta es muy importante, porque ya digo que eso nos asegura el futuro. Hemos vivido una crisis económica increíble. Si no hubiésemos estado en Europa, cuando cojamos perspectiva, pasen los años y echemos la vista atrás y digamos, oye, ¿qué nos pasó en Comunidad Valenciana 2007-2012? Nos daremos cuenta, de lo mal que lo hemos pasado. Es que hemos tenido un descenso de PIB aquí de un 11% en apenas 4 años. Eso yo tengo la serie histórica, eso solo había pasado en la Guerra Civil. Dicen que en el parto hay una hormona que hace que la mujer se olvide de los malos momentos que pasó en el parto y solo se acuerde de los buenos. Pues eso esa hormona creo que es nacional, o sea que en algún caso nosotros cuando miramos para atrás a lo mejor no aprendemos tanto como debíamos aprender de lo que hemos pasado, y esa concienciación a veces es muy importante. Pues yo quiero destacar el ejemplo de superación de la sociedad valenciana, de trabajadores, pensionistas que han ayudado a sus hijos, a sus nietos, de autónomos, en definitiva de todos, que gracias al esfuerzo colectivo de todos, ahora mismo nos está yendo mucho mejor, reconociendo que queda mucho por delante. Ya lo que iba, hemos pasado la crisis económica no con una evaluación monetaria. ¿Eso qué hacer? Yo eso lo asocio siempre a un drogadicto que está mal, se pone un poco de metadona y la sensación ya la tiene placentera. Eso pasa en economía devaluando moneda, coges competitividad. Hemos hecho aquí una evaluación interna con reformas estructurales de calado y eso hace que nuestras empresas exporten cada vez más, salgan al exterior, sean competitivas. Antes siempre estábamos aquí recluidos, no queríamos salir de la frontera, estábamos como asustados, pero es que ha sido por necesidad, virtud. Y en ese sentido, pues ahora mismo están a la bandera muchísimas empresas españolas y valencianas allende de todo, en todo el mundo, y en ese sentido es gracias a unas reformas de calado que ha supuesto, pues como decía, que lo hayamos pasado mal, pero yo creo que salimos fortalecidos como país y entendiendo que esa convivencia en Europa, desde nuestra integración al momento actual, han sido los mejores años de prosperidad y bienestar de España, y no podemos concebir a Europa como algo tecnócratas que nos han exigido demasiados sacrificios, sino como un espacio de convivencia que nos garantiza y asegura la prosperidad y el bienestar en un futuro. Pues se nos acaba el tiempo, esto de la televisión es así. Me quedaba todo lo que es también agricultura, que sabes bastante, del agua, del turismo, de otra serie de cosas, así que creo que nos vamos a quedar otro día y vamos a seguir en la parte 2 de esta entrevista, porque es muy ilustrativo y muy pedagógico tal y como lo explicas. Sí que me gustaría hacerte una última pregunta. Si nos hacemos un viaje dentro de muchos años, porque como hemos dicho, no sé si lo saben ustedes, somos muy jóvenes, y miramos para atrás, ¿cómo te gustaría que te vieses? ¿Cómo te gustaría que te recordase la gente en este paso por la difícil política? Tenemos muchísimos casos de gente que ha estado en política en un primer nivel y luego el recuerdo que se tiene de ellos es negativo. Es mucho montaña rusa. Y lo que cuando subes tienes que saludar a la gente porque luego vas a bajar. Y yo percibo la política como que tienes que ser más humilde todavía cuando estás en política que cuando estás fuera de política. ¿Por qué? Porque esto es un sube-baja. Y en definitiva, lo que me gustaría es que se me recordase como alguien profesional, que por lo menos hizo su trabajo con la mayor entrega posible, con mis defectos y evidentemente pues con mis errores, y con un recuerdo en el sentido de que, bueno, mira, hizo lo que pudo, hizo un buen trabajo y ya está, y también pues reconociendo que esto es temporal y que hay casos en que por querer seguir en política por los últimos tiempos se les ha tenido un recuerdo negativo. Y ahora mismo, consejero de Hacienda, con los años tan complicados, delegado de gobierno, yo estoy contento con la experiencia personal, es increíble, y hasta donde llegue, y cuando no, pues me gustaría que se me recordase pues como alguien serio, profesional y que trabajó para la Comunidad Valenciana. Te auguro un futuro porque políticamente la verdad que encontrarse a gente que te habla en un idioma que puedas llegar a entender, espero que la gente del Partido Popular bueno, pues tome buena nota y te auguro un futuro muy bueno.
Si no es así y vuelves a inspector de Hacienda, nos vemos en los pubs de Gandía, ¿vale? No hace falta que me venga a visitar en otro momento, o sea, entiéndelo, o sea, más que por paz, vale, pero como inspector de Hacienda, más, si puede ser, no me vengas a ver. Pero vamos, espero que en la política podamos seguir disfrutando de esa claridad, de ese buen talante como el que tienes, que lo sigas haciendo como delegado de gobierno, y quedamos en eso, quedamos en una segunda entrevista donde vamos a profundizar en algunos otros temas que nos han quedado en el tintero, pero la falta de tiempo no lo permite. Ese comentario me lo han hecho muchas personas, ¿no? Parece que controlas bien los números, los datos, los registros. Si vuelves a la inspección de Hacienda, no me visites profesionalmente, sí personalmente, me voy a quedar sin trabajo, no voy a poder ir a ningún sitio, pero no, evidentemente. Yo creo que la cantidad de administrados es suficientemente grande como para que puedas obviar al presente, ¿sabes? Bueno, lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias también a esa madre por haberte tenido, a ti y a tus 4 hermanos, y por haber disfrutado de un maravilloso momento en el que, bueno, pues hemos podido saber un poquito más, y ustedes desde casa también han podido saber un poquito más de la figura de Juan Carlos Moraguer Ferrer. Esperamos que, bueno, pues en la próxima ocasión, que seguro que estaremos juntos y podremos estar disfrutando de esa pedagogía política que nos ha dado, podamos profundizar en más temas. Por hoy no nos queda tiempo para más. Ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros, y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí. Hemos empezado la temporada, no se nos vayan muy lejos porque vamos a analizar la política en profundidad, aquí, en Cuenta Atrás.